Muchos creen que el apóstol Pedro es el origen, es la base, es la cabeza designada por el Señor Jesús. Toman un texto de la Biblia que vamos a hablar en este momento y la pregunta es, ¿esto será correcto? ¿Esto es así? Enseña la Biblia que el apóstol Pedro fue la cabeza, el sucesor del Señor Jesús, y de allí se desprende la idea de lo que se llama comúnmente la sucesión apostólica. ¿Será esto cierto? Quédate en el video y vamos a estar analizando este tema en un momento. Vamos a ofrecerte 5 tipos de argumentos de por qué el apóstol Pedro no puede ser la cabeza de la iglesia según Mateo 16. Vamos a ver el primer punto. El primer argumento es que si nosotros analizamos Mateo 16, que es el texto que se habla allí acerca de la primacía o el primado de Pedro, nosotros vamos a ver que hay un contexto. Nosotros tenemos el texto, si ustedes lo pueden buscar, en Mateo 16, 13 al 20. Esa es la perícopa, esa es la porción bíblica de estudio del cual se toma esta idea. El primer argumento que nosotros debemos tener en cuenta es el contexto. El contexto, el centro de la charla, no es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en esta charla tiene una función, una participación muy especial, pero el centro de la charla es el Señor Jesús, no es el apóstol Pedro. Nosotros vemos en esta charla que Jesús hace una pregunta a sus apóstoles. Dice en el versículo 13, ¿quién dice la gente que es el Mesías? ¿Quién piensa las personas? Una pregunta, un análisis social acerca de la llegada del Mesías, le tira a Jesús una pregunta a sus apóstoles. Y los apóstoles en el versículo 14 dice, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. O sea, la gente ya no cree que eres el Mesías. A lo sumo dice que eres Juan el Bautista reencarnado, que vienes en el espíritu de Elías o de Jeremías, o alguno de los profetas. Pero hasta ahí llegan. Ahora Cristo tenía a los apóstoles donde quería que estén. Y Jesús les dice, ustedes, ¿quién piensan que soy yo? Si ustedes me dan una definición, ¿cómo me definirían? Y es cierto que el apóstol Pedro tenía una posición muy elevada dentro de los apóstoles en cuanto al liderazgo. Liderazgo, eso es muy diferente a ser la cabeza de la iglesia cristiana. Dice el apóstol Pedro, tomando la palabra a Simón Pedro, versículo 16, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, muy bien Pedro, feliz de ti Pedro, porque lo que tú acabas de decir no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y dice, yo te digo, tú eres Pedro. Noten la distinción del Señor Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Es muy interesante que el texto habla de que el centro de la iglesia, la cabeza de la iglesia, es el Señor Jesús. Si nosotros analizamos un poquito el original, el griego, van a ver ustedes que se hace una distinción entre el nombre designado a Pedro y la piedra de la cual está hablando el Señor Jesús. El nombre de Pedro es Petros y la piedra, la roca, es una roca fija, firme, estable, sólida. Eso es la palabra Petra, una masa rocosa, la gran roca de fundación. Y es muy interesante que la gran verdad fue expresada por el mismo Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. O sea que el apóstol Pedro habló en representación de todos los demás apóstoles. Pero nosotros no podemos escuchar lo que otros dicen o argumentar una postura bíblica con respecto a comentarios tendenciosos a cierta denominación o
tal o cual iglesia, a lo sumo que podemos hacer es mirar a ver qué dicen los escritores bíblicos en cuanto a esta enseñanza que marcó el ministerio de los apóstoles. Allí en 1 de Pedro 2, 4 al 8, el apóstol Pedro declara que Cristo, el Señor Jesús, es la roca del fundamento. Allí en Hechos 4, 11 y 12, el apóstol Pedro dice: no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesús. Jesús es el verdadero fundamento y no hay otro, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, hagamos de cuenta de que Jesús le entregó toda la autoridad al apóstol Pedro. Hagamos de cuenta que esta idea de que Pedro tiene un primado es cierto. Hagamos de cuenta que esto es verdad. Pero nosotros le podríamos preguntar entonces a los demás discípulos si habían comprendido esta idea. ¿Habían entendido los demás discípulos que el Señor Jesús estaba colocando al apóstol Pedro en una posición superior a todos los demás apóstoles? Obviamente que no. Y ustedes dicen, ¿y cómo confirmamos eso? Bueno, porque en Mateo 18 y luego también en Mateo 23, el Señor Jesús va a estar hablando acerca de la posición de quién es el mayor. Miren allí Mateo 18, dice: en aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Si los apóstoles hubieran comprendido lo que pasó en Mateo 16, ellos no lo hubieran preguntado. Ellos no hubieran tenido la duda. Por lo tanto, el contexto nos indica a las claras que el centro de la charla, la base de la iglesia, no es el apóstol Pedro, sino que es el Señor Jesús. ¿Saben cuándo se empezó a usar por primera vez este argumento? De que el apóstol Pedro tiene su primado aquí en Mateo 16. Fue en el siglo III después de Cristo. En los años 218 al 233, el obispo, en la época de Calixto, un obispo de Roma, declaró que Mateo 16-18 fue él planteó el intento de probar que la iglesia fue fundada sobre Pedro y que el obispo de Roma era el que sucedía al apóstol Pedro. Entonces, el primer argumento, el contexto indica a las claras que el Señor Jesús es el centro de esta charla, no el apóstol Pedro. El segundo punto que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de analizar el primado de Pedro es que el Señor Jesús le sanó su suegra. Eso quiere decir que el apóstol Pedro tenía una familia, tenía un hogar, tenía una esposa. Es interesante que en Mateo 8, 14 y también en Marcos 1:30, declara que el Señor Jesús estaba en la casa del apóstol Pedro y dice la Biblia que la esposa de Pedro padecía una enfermedad febril y el Señor Jesús la sanó, la curó, a tal punto de que luego la esposa del apóstol Pedro servía al Señor Jesús y los demás apóstoles. Naturalmente, Pedro no podía tener una suegra si no fuera casado. Y es interesante que la pregunta que me hago es, si tanto se afirma, y una de las iglesias más grandes de toda la tierra, si no la más grande, declara que el apóstol Pedro es la cabeza de su iglesia, ¿por qué hoy en día toda la sucesión apostólica no sigue el ejemplo del apóstol Pedro? Bueno, hay algunas ideas, algunos tratan de explicar esta discrepancia diciendo que el apóstol Pedro dejó a su esposa, dejó de vivir con ella y surge mucho más pregunta, ¿no? Porque que la abandonó, no había compatibilidad entre ellos, la Biblia no dice absolutamente nada de ellos. Es interesante que el apóstol Pablo, 25 años después de la venida del Señor Jesús, declara que el apóstol Pedro
era casado. Allí si uno ve en 1 Corintios 9:5, dice que el apóstol Cefas tenía una esposa, y es muy interesante que el nombre Cefas es el arameo del apóstol Pedro, que lo dice allí Juan 1:42. Pedro obviamente no había abandonado a su esposa. La pregunta es, si Pedro es el apóstol, ¿por qué hoy en día se fomenta o se estableció el celibato? Una pregunta que tienen que responder los que designan al apóstol Pedro como cabeza de su iglesia. El tercer argumento es muy interesante porque la Biblia dice que el apóstol Pedro no permitió jamás que un hombre se postrara ante su persona. Es interesante que la Biblia declara que el apóstol Pedro, cuando tuvo esa oportunidad de que alguien se postró ante su persona, le dijo: levántate porque yo soy un hombre más. ¿Se acuerdan el caso de Cornelio? Allí en Hechos, el capítulo 10. El Espíritu Santo se empezó a manifestar después de que se cerró el tiempo de gracia para el pueblo hebreo, luego del cierre de las 70 semanas. Nosotros vemos en el año 34 se hizo una apertura del mensaje a todos los gentiles. Allí Felipe, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro empezaron a comprender poco a poco que el Espíritu Santo se manifestaba en los gentiles. Y hay un hombre muy, muy poderoso, dice, un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica, o sea, era un hombre poderoso, un hombre de líder, y dice la Biblia que el apóstol Pedro fue llamado para entrar en su casa, y cuando el apóstol Pedro entró en la casa de Cornelio, había muchos amigos, familiares, seres queridos de Cornelio, y también Cornelio. Dice el versículo 25, cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Cornelio tuvo un encuentro especial con el apóstol Pedro, y era tal la emoción que la Biblia dice que se postró a los pies del apóstol Pedro. Si el apóstol Pedro era la cabeza de la iglesia, obviamente que iba a permitir que besara su mano, que se postrara ante sus pies, pero la Biblia dice que el apóstol Pedro le dijo, lo hizo levantar, dice el apóstol Pedro, y le dijo, levántate porque yo no soy más que un hombre. Es interesante que el apóstol mismo declara que él era un hombre más. Nosotros podemos decir, no, pero es que era un hombre humilde. Pero hoy en día los sucesores del apóstol Pedro, los obispos de Roma, lo que hacen es recibir la adoración de la gente. Eso es muy interesante para destacar del apóstol Pedro. El cuarto punto acerca de la primacía del apóstol Pedro, tenemos que tener en cuenta que él no apreciaba, no valoraba, no tenía en cuenta las tradiciones. Y esto es algo muy importante para destacar porque hoy en día los papas, o sea, los sucesores del apóstol Pedro, declaran o colocan a la tradición en igual que la palabra de Dios. El apóstol Pedro declara en 1 de Pedro 1:18 que tenía poca fe. El apóstol Pedro declara que no había que basarse en las tradiciones de vuestros padres. Es muy interesante que cuando uno mira los sermones del apóstol Pedro, y creo que el clave está en Hechos capítulo 2, uno mira este sermón y ve citas bíblicas del Antiguo Testamento por todos lados y lo aplica a la iglesia cristiana de la continuación luego de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Allí se había manifestado el descenso del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Noten ustedes allí en los versículos 17 al 21 se cita Joel 3. También en los versículos 25 al 28 se cita el Salmo 16. Inclusive en el versículo 30 él declara acerca de 2 de Samuel 7. Y así ustedes pueden buscar en todo el sermón del apóstol Pedro, texto tras texto. Se cita al profeta Isaías, al profeta Joel nuevamente. Es decir, que el apóstol Pedro llega a utilizar argumento bíblico sólido
y no simplemente toda la colección de tradiciones, ni siquiera aquellos que habían sido recolectadas por los líderes judíos, que Jesús dijo, ¿se acuerdan? Ustedes invalidan los mandamientos de Dios haciendo cumplir mandamientos de hombres. El apóstol Pedro confiaba en la Biblia, confiaba en el Antiguo Testamento y su sermón era poderoso en ese sentido. Y finalmente llega al punto álgido de la presentación, de la predicación de la palabra, diciendo, la gente dijo, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Nos quedamos en la misma situación? ¿Tenemos alguna solución? ¿Qué nos recomiendan? Y el apóstol Pedro dijo, bautícese cada uno de ustedes, arrepiéntanse de sus pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo y el perdón de sus pecados. Eso es muy interesante acerca de la tradición y cuál era el concepto del apóstol Pedro con respecto a la tradición de vuestros padres. Y para mí el argumento más sólido que uno puede tener es muy interesante que si ustedes leen, por ejemplo, Gálatas 2, si ustedes leen Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 15, nosotros vamos a ver que el apóstol Pedro fue interpelado por los hermanos y el que más tuvo actividades administrativas no fue el apóstol Pedro, sino que fue el apóstol Santiago. Y es muy interesante esto porque el cabeza en Jerusalén fue el apóstol Santiago, no fue el apóstol Pedro. Y es interesante que allí en Gálatas 2 el apóstol Pablo habla de Juan, de Pedro y también de Santiago como columnas de la verdad. Pero el apóstol Pablo dice, yo no tengo nada que me haga menor que un apóstol. Sin embargo, no soy nada, dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero el argumento más sólido es, para mí al menos, está en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro le escribe aquí a los ancianos, a los presbíteros, y él dice, debo animar, debo alentar, debo motivar a los ancianos, a los que están entre ustedes, siendo yo mismo un anciano como ellos. Noten ustedes que él se coloca en igualdad a un anciano, a un administrador de la iglesia, a un pastor de una iglesia. No se coloca como superior a los demás ancianos. Dice, siendo yo anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Copartícipe, testigo. Siempre el apóstol Pedro utiliza adjetivos que igualan a todos los que trabajan en la obra del Señor. Dice, apacienten el rebaño de Dios que le ha sido confiado. Velen por él, no forzada, sino espontáneamente. Noten ustedes, el líder hablando de manera humilde, mansa. Dice el texto, no trabajen de manera forzada, sino espontáneamente, como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que le han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño, siendo un modelo, siendo una copia, ¿no?, para que el rebaño nos imite. Y dice finalmente el versículo 4, y cuando llegue el Señor de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. Si el apóstol Pedro hubiera sido cabeza de la iglesia, él mismo se hubiera destacado por encima de los hermanos. Pero él dice, yo soy igual. No necesito que alguien se postre ante mí. El apóstol Pablo lo increpó públicamente. Santiago tenía actividades muy importantes en Hechos 15, en el concilio. Y eso indica a las claras que el apóstol Pedro jamás se colocó en una posición superior
a la de los demás apóstoles. Entonces la pregunta es, ¿se puede sostener el primado de Pedro por la Biblia? ¿O será que se emplean estos textos, estos pasajes que hemos estado estudiando de manera forzada para lograr darles una vuelta de rosca, como decimos, para hacerle decir a la Biblia lo que a mí me gustaría que diga? Ojalá que este video sea de ayuda, que el Señor les bendiga ricamente. Si les gustó, pueden dar un me gusta al video, pueden suscribirse y seguir apoyándonos en este ministerio. El Señor les bendiga ricamente.